cambio de San Pablo. Pero si vengo a que estemos en esa actitud orante, creo que la fiesta de Pablo ayer y la fiesta hoy de Timoteo nos invitan a abrir el corazón a la dimensión misionera, a la cual todos estamos llamados. Los invito en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos para conectarnos con la vida, con Dios que se ha manifestado en miles de formas y que nos regala un año más de vida. Muchas personas han fallecido en el 2021, familiares, amigos, conocidos. La pandemia continúa ahora con el Omicron y todas estas cosas que siguen ocurriendo nos afectan porque hacemos parte de ese cuerpo místico que es la iglesia. Lo que le duele a cada miembro de la iglesia nos duele también a nosotros. Entonces vamos a unirnos en oración pidiendo al Dios de la vida por estas realidades, este dolor que están viviendo muchas familias a nivel mundial. Oremos por estas familias, oremos por las personas que están en la UCI, oremos por tantas situaciones que afectan a la humanidad y nos afectan a todos nosotros. Oremos también por nuestras familias. A veces hay desunión, hay problemas económicos, desempleo, las situaciones que viven las familias a través de la pandemia, a veces en situaciones de incomprensión, de enfermedad, de rabia, de celos, y a veces la familia, sobre todo la pareja, vive momentos difíciles. Las colocamos en manos del apóstol San Pablo. Pablo que recorre el pueblo, que abre su corazón a la universalidad que ilumine y guíe estos momentos de la historia. San Pablo, apóstol, padre y discípulo de Jesús, amigo y compañero de todos los que caminan, de los que evangelizan, ayúdanos a formar hogares sanos, a crear comunidades vitales, danos la paz y la serenidad de poder luchar, amar y servir a Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. También nos unimos a toda la humanidad. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Que el Señor nos bendiga, bendiga nuestras familias, nuestro trabajo, bendiga a aquellas personas que están en los hospitales, a sus familias, bendiga a aquellos que están desempleados, que pasan necesidades, que necesitan nuestro apoyo y nuestra ternura. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces vamos a iniciar con la charla que nos convoca hoy, que es el sínodo y San Pablo. Les voy a hacer a través de mi video de PowerPoint. Por favor, me dicen si están viendo la pantalla. Sí. Vamos a ver si logro colocarla.
Ujú. Sí. Es que esto sí sería muy bueno. Está buena. Está buena. Sí. Bueno, yo creo que esta canción nos coloca en esa tónica de Paulina, aflora en nosotros también esos sentimientos que vivió el apóstol Pablo en ese encuentro tan profundo con el Señor. Un encuentro que transformó profundamente su vida. Vamos para hablar de Pablo, voy a retomar algunos elementos importantes del sínodo, eh, en que llega en este momento tan importante de la historia, y donde Pablo, a través de sus escritos, a través de sus cartas, tiene algo que decirnos en este momento histórico. Entonces quiero ubicar esta pequeña conferencia, este compartir en este momento clave de la historia, dentro de un contexto de pandemia donde el sínodo nos sitúa en problemas bien fuertes de la historia. Despertar despertar la conciencia, a sentirnos que somos parte de una comunidad mundial que navega en una misma barca, donde este sufrimiento de la pandemia nos ha unido, donde el mal de uno perjudica a todos. Recordamos que nadie se salva solo, que únicamente es posible salvarnos juntos, como nos lo ha recordado el Papa Francisco. Al mismo tiempo, la pandemia ha hecho detonar las desigualdades tan fuertes a nivel social, las injusticias ya existentes. La humanidad parece cada vez más sacudida por procesos de masificación y de fragmentación. La trágica condición que viven los migrantes en todo el mundo. En nuestro país sentimos el dolor y en otros países nuestros queridos compatriotas también están sufriendo lo que significa este paso de migratorio en busca de una mejor vida. Sí, estamos sacudidos por momentos muy difíciles de masificación, de fragmentación. Vivimos momentos en que la muerte de tantos seres queridos
también ha dejado un aumento fuerte de pobreza, porque en algunos ha muerto la cabeza, el papá, la mamá, quienes sostenían la familia, el cierre de empresas, y cantidad de situaciones, el aumento del desempleo, hace que aumente la pobreza a nivel mundial. También estamos descubriendo, como el Papa nos lo dice, un clamor de la tierra, este cambio de clima, este ambiente, esta atmósfera, el abuso que estamos y seguimos cometiendo contra el planeta, donde la mirada está volcada en este momento a mi querida Amazonía, cómo salvar nuestras queridas selvas, cómo transformarlas en grandes potenciales donde el aire, donde los árboles, donde la fauna continúe, crezca. También, como ya les decía, todo esto ha traído grandes problemas psicológicos, desastres naturales, aumento de la violencia en todos los niveles. Ahorita todo este planteamiento de la guerra con Ucrania, precisamente hoy en día es un día de oración y ha invitado el Papa por esta realidad. Entonces, hablamos de un tiempo de mucho contraste, de conflictos, de miedo, de angustia, de inseguridad. Son tiempos difíciles para todos, donde realmente la Iglesia pide de esa caminada que debemos hacer como pueblo. Ya no podemos pensar en individualismos. O nos salvamos todos o nos hundimos todos. ¿Sí? El problema es de todos. Entonces, este sínodo llega en este momento tan fuerte, representa el camino principal para la Iglesia, llamada a renovarse bajo la acción del Espíritu. Para algunos estamos viviendo un nuevo Pentecostés de renovación. Es el fuego del Espíritu, el Rúa, que nos está invitando a salir en caminada. En Éxodo, como Abraham, como Moisés, como los grandes profetas del Antiguo Testamento. Estamos llamados a caminar juntos, unidos con las heridas, el dolor de nuestro pueblo, pero acompañados de la palabra. Este domingo, el domingo de la palabra, el Papa insistía, es la palabra, la brújula que nos ilumina, que nos va mostrando y que nos va abriendo caminos. Es la palabra que Pablo ha anunciado, la palabra que logró transformar a unos pueblos y a unas culturas hacia el cristianismo. Es en este momento en que estos grandes desafíos nos retan a todos nosotros. Esta palabra de la opción de caminar juntos es un signo profético para una familia humana que tiene necesidad de un proyecto compartido, capaz de conseguir el bien de todos. Una iglesia capaz de comunión y de fraternidad, de participación, en la fidelidad a lo que anuncia. Podría situarse al lado de los pobres y de los últimos para acompañar, para hacer voz, para dar soluciones, para abrir caminos. Caminar juntos es necesario que nos dejemos educar por el Espíritu en una mentalidad verdaderamente sinodal, entrando con audacia y libertad al corazón en un proceso de conversión, sin la cual no sería posible poder superar las diferencias y las rupturas que ya hay. Debemos hablar de conversión como un camino de solución, de transformación desde el corazón. El Papa nos reafirma 3 palabras claves: comunión, participación y misión.
Son elementos bien, bien importantes. Pero para que haya esa comunión, participación y misión, debe haber tiempo. Todos los documentos que el Papa está sacando últimamente es la escucha y el diálogo. ¿Sí? Una escucha donde realmente podamos llegar a comprender al otro, sentir con el otro, donde ese diálogo sea un diálogo transformador con palabras que sanan, palabras que liberan, palabras que edifican. Ese es el trabajo que el sínodo está proponiendo el Papa a las parroquias, a los grupos, a los movimientos, de reunirnos para dialogar, para discernir los caminos que el Espíritu nos va a mostrar. Son elementos que más adelante los vamos a mostrar desde ese camino que nos propone San Pablo. También nos habla de opciones. El documento, el sínodo, nos está hablando de opciones. Caminar juntos es un signo profético para una familia humana que tiene necesidad de un proyecto compartido, capaz de conseguir el bien de todos. Situarse al lado de los pobres y de los últimos y prestar la voz. A veces quedan tan excluidos, tan marginados de la sociedad que se pierde la identidad. Estamos llamados a recuperar y acompañar en esos procesos de sensibilidad, buscando siempre la justicia y la libertad para todos. Vuelve a repetir, el Papa en muchos su documento está cargado de la acción del Espíritu, que es el que actúa y el que nos empuja a salir y entrar de un proceso de conversión, como ya lo venía diciendo. Entonces, entramos ya con estos elementos que nos abren como una ventana a descubrir esas características fascinantes del apóstol San Pablo. Casi todas las cartas y la teología paulina lleva prácticamente una línea: conversión, conversión. ¿Por qué? Porque la conversión nos abre el corazón al Evangelio, a la novedad del Espíritu y a dejarnos transformar por él. Aquí coloco 3 textos, no los voy a leerlos porque no nos alcanza el tiempo ahorita, pero quiero destacar que Hechos de los Apóstoles 22, ojalá lo puedan leer y meditar después en sus casas, y Hechos 9 nos hablan directamente de la conversión de San Pablo. Esto es bien importante, pero nos habla contados desde el apóstol San Lucas, que es el que escribe las cartas, el libro de los Hechos de los Apóstoles, y que escribe estos relatos que le han sido comunicados, que le han sido compartidos y que él mismo ha descubierto y los relata. Pero quiero quedarme en el mismo relato que dice Pablo de su conversión. Pablo ya lo habla en Gálatas 1, del 11 al 17. ¿Sí? Es bien importante porque es la voz de Pablo acerca de su experiencia en Damasco. Voy a leerlo desde acá. Dice: les hago saber, hermanos, que la buena noticia que les anuncio no es de origen humano. Yo no recibí ni aprendí de un hombre, sino que me la reveló Jesucristo. Sin duda han oído hablar de mi anterior conducta en el judaísmo. Violentamente perseguía a la iglesia de Dios, intentando destruirla.
en el judaísmo superaba a todos los compatriotas de mi generación en mi celo ferviente por las tradiciones de mis antepasados. Pero cuando Dios, quien me apartó desde el vientre materno y me llamó por su mucho amor, quiso revelarme a su Hijo para que yo lo anunciara a los paganos. Inmediatamente, en vez de consultar a los hombres, aun de alguno, o de subir a Jerusalén a visitar a los apóstoles más antiguos que yo, me alejé a Arabia y después volví a Damasco. Mire qué interesante. Pablo mismo relata la experiencia del encuentro transformador con el Señor. Pablo es llamado, es designado por Dios para comunicar el Evangelio. Esto es bien importante y lo vamos a desglosar un poco. Para hacer el paralelo con Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, y el otro que les propongo, de también Hechos, capítulo 2, hay elementos claves en los dos y elementos claves en el sínodo. El sínodo nos habla del camino, de salida como pueblo. Y el relato de Pablo nos ubica en el camino hacia Damasco, cuando él va persiguiendo a los cristianos. Lo encontramos en Hechos de los Apóstoles, capítulo 9. ¿Qué significa esto? Que el Señor se nos revela en el camino. En el camino de todos nosotros, el Señor se está manifestando, se está revelando de una forma impactante. ¿Sí? Pablo lo encuentra en el camino, como los peregrinos de Emaús son encontrados por el Señor en el camino. Un peregrino que se les acerca en el camino. Esto es bien importante. Que podemos preguntarnos, el Señor, ¿cómo me estaba hablando a mí hoy? En este camino, en esta trayectoria, este trayecto que estoy recorriendo en la vida. ¿Cómo el Señor se me está revelando? Pablo dice en Hechos 9 de una luz, ¿sí? Una luz que lo envolvió y lo hizo caer del caballo. Es bien importante esta expresión porque a nivel teológico se llama una cristofanía, o sea, una revelación. Pablo recibe una revelación directa del Señor a través de esa luz que lo hace caer, ¿sí? Esa luz que lo ha impactado, esa luz que lo impacta. Se me cortó todo. Sandra. Sandra. Entonces tú hábleles aquí que hubo un problema de conexión, que ya nos estamos conectando. Conéctese otra vez.
Bueno, esa es la cuestión que estábamos haciendo, Pues estoy escribiendo por el chat. Disculpen, hubo una bajada de luz y me desconecté. ¿Me van siguiendo? ¿Han escuchado? ¿Cómo vamos? Sí, Mari, que ahora se nos cayó el caballo. Sí. Bueno, ya vuelvo a conectar. Muchas gracias. Ya me conecto de nuevo. Gracias. Sí, mil gracias. Cada vez que los niños nos juegan malas pasadas. No, pues. Bueno, creo que ya están viendo toda la diapositiva, ¿cierto? O sea, ya lo he conseguido, lo tengo ya Bueno. Sí. Sí, muchas gracias. Se trata por un lado de una cristofanía en la que el Señor Jesús se manifestó a Saulo por medio de una luz venida del cielo. Fue una ilustración acerca de la unidad del plan divino de salvación sobre la humanidad. El Dios que le revela ahora a su Hijo es el Dios creador, Señor de la historia y fiel a la alianza con Israel, al que Saulo ha servido y seguirá sirviendo siempre. El elemento de que Pablo queda ciego, para algunos autores, es el impacto fuerte que ha vivido con esa luz transformadora. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? En Hechos lo relata muy bien. ¿Quién eres tú, Señor? Yo soy Jesús al que tú persigues. Esta experiencia de Pablo, que lo hace caer, es bien importante en el camino de conversión. ¿Por qué? Porque el caer significa reconocernos pobres, reconocernos necesitados,
reconocer nuestro límite, reconocer nuestra fragilidad. Y Pablo, al caer, este hombre arrogante, conocedor de las leyes del Antiguo Testamento, se da cuenta que está persiguiendo a la iglesia. ¿Sí? ¿Por qué me persigues? ¿Sí? Está persiguiendo a los cristianos, encarcelándolos, haciéndolos negar de su propio encuentro con el Señor. Entonces, si nos damos cuenta, este es un elemento bien importante a nivel sinodal, porque es el reconocimiento de quien guía la iglesia, es una experiencia profunda del Señor resucitado. Por eso la invitación de la iglesia es a vivir en conversión. No podemos hacer una caminada juntos si no estamos dispuestos a cambiar el corazón, a cambiar nuestra mentalidad, a dejarnos caer para descubrir nuestra propia fragilidad y descubrir que el Señor camina con nosotros. Después de que Pablo es levantado y llevado por otros, el Pablo prepotente ahora es llevado por otras personas porque no logra ver, ¿sí? Es bien importante este elemento de dejarnos conducir por otros, ¿sí? Que es lo que quiere la iglesia, acompañar, unidos con otros para poder restaurar nuestra sociedad. Llevado y aparece Ananías, que es un elemento bien importante en los procesos eclesiales. Los Ananías, los ministros, las personas, los artistas que acompañan estos procesos, después de ser llevado, se restaura y es bautizado. Esto es bien importante, el elemento del bautismo. Acuérdense que todos nosotros, a partir del bautismo, hemos sido incorporados a la iglesia bajo la acción del Espíritu Santo. Es una experiencia trinitaria maravillosa lo que ocurre con todos nosotros en el bautismo. Entonces miren que Pablo pasa de ser judío cumplidor del Antiguo Testamento, de las leyes, de las normas, de los códigos, pasa a ser cristiano a partir del bautismo, seguidor de Cristo, un apasionado seguidor de Cristo. Y ahí mismo Ananías le da una misión de ir a los gentiles a comunicar la experiencia que él ha vivido. ¿Sí? Entonces Pablo, a partir de ahí, a partir del bautismo, todos hemos sido llamados a evangelizar. Lo que pasa es que nosotros no somos conscientes del regalo que hemos recibido. Pero todos, como iglesia, como pueblo, a partir del bautismo, a partir de la acción del Espíritu Santo en nosotros, hemos sido llamados, como Pablo, a salir, a evangelizar, a comunicar el Evangelio. ¿Sí? Y así Pablo se convierte en un anunciador de Jesús a todas las naciones. Entonces mira el proceso de conversión que se da en Pablo, ¿sí? El camino, la luz, la ceguera para poder luego levantarse y ser enviado. Entonces son varios elementos que se dan y que nos está cada rato el sínodo recalcando de diversas cosas. La conversión es una exigencia fundamental de la predicación de Jesús y de la primera catequesis cristiana. La primera catequesis que nosotros hemos recibido en la primera, en el inicio de nuestra vida es el bautismo. Es el bautismo. Y a través del bautismo ya viene el camino de conversión que me falta.
apóstol muestra cómo la conversión constituye la estructura permanente de la existencia cristiana, un don trinitario iniciado en el bautismo, que es también un quehacer permanente y vital del bautizado. Aquí, Pablo, podemos tomar algunos textos que nos pueden iluminar. Y aquí quiero tomar el de Pablo, donde dice: nada hagáis por rivalidad, ni por vanagloria, sino con humildad, considerando cada cual a los demás como superiores a mí mismo, buscando cada cual no su propio interés, sino el de los demás. Tened entre vosotros los mismos sentimientos que Cristo. Filipenses 2, del 3 a 5. Miren que este camino que nos propone Pablo en todos sus textos es un camino de una dimensión espiritual grandísima, porque en todos nosotros hay todos estos elementos de querer sobresalir, de vanagloriarnos, hay rivalidad, hay competencia, hay orgullo, hay soberbia, y Pablo nos ofrece un camino de vida. Pablo nos ofrece un camino de vida, un camino de conversión. Otro texto que nos ilumina también es este otro. En efecto, temo que a mi llegada no os encuentre como yo quería, ni me encontréis como querráis, que haya discordia, envidias, iras, disputas, calumnias, murmuraciones, insolencias, desórdenes. Temo que en mi próxima visita el Señor me humille por causa vuestra y tenga que llorar por muchos que anteriormente pecaron y no se convirtieron de sus actos de impureza, fornicación y libertinaje. Mire que Pablo siente el sufrimiento de su comunidad. Se escucha repetido, se está escuchando muy bien, entonces no le la atención. Debe ser algún problema en la red. Aquí también escuchamos muy bien. Si quiere, Señor, revise la red, porque a veces la red se cae en los computadores nuestros. Bueno, aquí quiero hacer un paréntesis para hablar de la comunidad de Corinto. Todos sabemos que la comunidad de Corinto es una de las comunidades más complejas a las que Pablo debió evangelizar, porque Corinto está situado en el Mediterráneo, en un puerto donde llegaban toda clase de personas, donde existían los juegos, donde podríamos decir había cantidad de bares, donde había mucha prostitución. Entonces llevaban una vida demasiado relajada y Pablo sufre muchísimo por esta comunidad. Sufre muchísimo. Por eso nos está exhortando, ¿sí?, a que lleven una vida recta, sin murmuraciones, a dejar a un lado la impureza, la fornicación, el libertinaje. Pablo quiere formar dentro de una catequesis esta comunidad. Y esa es la invitación del sínodo. El sínodo no es solo para todos aquellos que ya están convertidos o que se creen santos, no. El sínodo está abriendo sus brazos a otras religiones, a los diversos, a los que han caído en situaciones difíciles, a los pecadores, a los marginados, sociales y de todas las formas. Todos formamos el cuerpo de Cristo, es lo que nos quiere decir Pablo
a través de esta carta. Son los preferidos. Pablo sufre y llora por su comunidad. ¿Sí? Eso es el llamado de nosotros. Y podemos preguntarnos nosotros cómo es mi relación a nivel de parroquia. He acompañado, he sufrido, he sentido con nosotros. A veces la indiferencia nos mata. A veces decimos eso es problema de los demás. ¿Sí? Pero no. Si hacemos parte de una iglesia, de un cuerpo, debemos sufrir con el otro. La pandemia nos unió, como nos lo repite el Papa. En el proceso de sinodal, como ya les decía al inicio, está la parte comunión, participación y misión. La participación es una exigencia de fe bautismal, como afirma el apóstol Pablo. Todos nosotros fuimos bautizados en un mismo espíritu para tomar un solo cuerpo. En el cuerpo eclesial, el único punto de partida, y no puede ser otro, es el bautismo, nuestro manantial de vida, del que deriva una identidad, de una idéntica dignidad de hijos de Dios, aún en las diferencias de ministerios y carismas. Mire que el Papa se apropia de las palabras de San Pablo. Los que fuimos bautizados en un mismo espíritu para formar un solo cuerpo. ¿Sí? Como lo dice tan bellamente en la segunda carta a los Corintios, capítulo 12, donde habla del símil del cuerpo. ¿Sí? Todos conformamos el cuerpo. Otro elemento, la comunión y misión, el Papa prácticamente los une los dos. No se puede dar el uno sin el otro. Son expresiones teológicas que designan el misterio de la Iglesia. La comunión expresa la naturaleza misma de la Iglesia y al mismo tiempo afirma que la Iglesia ha recibido la misión de anunciar el reino de Cristo, de Dios, e instaurarlo en todos los pueblos y constituye en la tierra el germen y el principio de ese reino. Esto es bien importante. La enorme contribución de Pablo a los pueblos cristianos se manifiesta en su obra misionera, en la fundación de iglesias y en la escritura de las cartas. Mire qué riqueza. A Pablo no lo podemos distinguir si no es un Pablo misionero. El misionero Pablo pasa por naufragios, por cárceles, por golpes, pasa por cantidad de situaciones difíciles, pero nada de eso le apaga el espíritu ni la pasión por comunicar a Jesús a todos los pueblos. Gracias a Pablo vemos toda la extensión del cristianismo por toda Europa. En su época, él pudo llegar, algunos escritos llegaron hasta España. Si hubiera existido en ese momento todos los demás continentes dentro de los mapas, Pablo los hubiera conquistado. ¿Sí? Fue el hombre que más caminó, que más utilizó el mar, que más utilizó los diferentes caminos para poder llegar a las culturas y poder comunicar esa experiencia maravillosa de resurrección. Aquí toman unas palabras de Pablo que me parecen increíbles y que nos siguen iluminando este camino sinodal, como es más, cuando aquel que me separó desde el seno de mi madre y me llamó por su gracia, tuvo a bien revelar en mí a su Hijo,
para que anunciase entre los gentiles, al punto que sin pedir consejo ni a la carne ni a la sangre, él mismo dice que se alejó a Damasco. Este texto, que es con el que yo inicié y que aquí lo retomo, es bien importante sentir que Pablo ha sido llamado desde el seno materno, ¿sí? Ha sido llamado, como hemos sido llamados todos nosotros, no solo los religiosos, ni los sacerdotes, ni los apóstoles, todos nosotros hemos sido llamados a ejercer diferentes ministerios dentro de la iglesia. ¿Y gracias a qué? Al bautismo. Al bautismo. Hemos sido consagrados como hijos de Dios y enviados de diferentes formas a evangelizar. Una frase fascinante de Pablo es: predicar el evangelio no es para mí ningún motivo de gloria, es más bien un deber que me incumbe. Y ay de mí si no predico el evangelio. Corintios 9:16. Esto es bien importante. O sea, el testimonio del que comunica el evangelio, que no es para vanagloriarnos. Hay gente que utiliza la palabra para sacar provecho, para utilizar a los demás, para cobrar, para ampliar sus negocios. Pero el hombre y la mujer que realmente han sido llamados, ellos lo sienten como o lo sentimos como una obligación. Es un fuego que nos quema. El encontrarnos con Jesús no pasa por nosotros desapercibidos, sino que nos lanza, nos impulsa, pese a las dificultades. Seguro que muchos de ustedes habrán tenido dificultades cuando dicen que quieren comunicar y vivir el evangelio, que quieren pertenecer a grupos eclesiales. Seguro le dicen retrógrado, no tiene nada que hacer, se la pasa rezando, etcétera, etcétera, etcétera. Pero son los precios que hay que pagar por comunicar y vivir el evangelio. Otro elemento que el Papa maneja y que es muy fuerte en las cartas es el discernimiento. Y Pablo lo utiliza muchísimo. Y no os acomodéis al mundo presente, antes bien transformaos mediante la renovación de vuestra mente, de forma que podáis distinguir cuál es la voluntad de Dios, lo bueno, lo agradable, lo perfecto. Romanos 2. Mire qué interesante. Renovación de nuestra mente. Es que los pensamientos es el mío, es el que nos maneja. ¿Qué tipo de pensamientos tengo? ¿Cómo cultivo una espiritualidad que fortalezca mi mente y que me ayude a actuar, a vivir sanamente? ¿Sí? Son la mente la que mueve nuestras emociones, la que mueve nuestra voluntad a realizar el bien. Pero hay que cultivarla, hay que cultivarla. Los medios, la música, a veces nos enajenan, a veces nos hacen perder horizonte. Un segundo elemento, y lo que pidáis en mi oración, y lo que pido en mi oración es que vuestro amor siga creciendo cada vez más en conocimiento perfecto y todo discernimiento. Mire que la palabra discernimiento está en las Sagradas Escrituras. Con que podáis aquilatar lo mejor para ser puros y sin tacha para el día de Cristo, llenos de los frutos de justicia que vienen por Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Mire, Pablo ora por la comunidad, ora por cada uno de sus miembros. Tan importante que es la oración. Todos necesitamos oración, orar unos por
resolución y palabras de vida. Y por último, ya casi para terminar, la Eucaristía. Uno de los elementos en el proceso sinodal es el encuentro con Cristo en la palabra y en la Eucaristía. El apóstol nos dice, a la luz del banquete eucarístico, evoca la imagen de la Iglesia como cuerpo de Cristo para expresar tanto la unidad del organismo como la diversidad de sus miembros. En efecto, como en el cuerpo humano todos los miembros son necesarios en su especificidad, así también en la Iglesia, todos gozan de la misma dignidad en virtud del bautismo. Gálatas 3:28. Y todos deben hacer su propia contribución para cumplir el designio de la salvación en la medida del don de Cristo. Efesios 4:7. Mire que lo eucarístico no se entiende sino dentro del símil del cuerpo. Y este cuerpo conforma la Iglesia. ¿Sí? Y es la invitación de la Iglesia a caminar como cuerpo, colocando cada uno de nosotros los dones, los carismas, todos esos elementos que el Señor nos ha dado para edificación de la misma Iglesia. Y finalizo con esta pregunta. En este momento de la historia, percibo la invitación del Señor a convertirme e iniciar una nueva caminada. Gracias, Mari. Bueno, ya por el tiempo, les agradezco su participación. Si alguien, unas dos o tres personas que quieran aportar sobre este tema de la conversión, sobre esta parte del sínodo y de Pablo, o que quieran también dar algún aporte